En Aragón Radio, Villanos de Aragón. Una serie de historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Uno de los personajes que más ha marcado el devenir histórico de Aragón y su posterior desarrollo fue el rey Jaime I el Conquistador, quien durante su reinado tomó la decisión de dejar sin acceso directo al mar al reino aragonés. Una decisión que con el paso del tiempo afectó enormemente a los intereses aragoneses, ya que el reino no pudo participar tan activamente en el comercio y el proceso expansivo por el Mediterráneo, lo que le hizo perder progresivamente peso y poder en el conjunto de la corona de Aragón. ¿Qué llevó a Jaime a tomar semejante decisión y cuáles fueron las consecuencias concretas de ello? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Joel Belda y te invito a acompañarnos a conocer a los villanos de Aragón en Aragón Radio. Llegamos al tercer episodio de Villanos de Aragón y hoy vamos a abordar a otro de esos protagonistas que hemos querido incluir en la primera temporada de esta nueva serie que realizamos desde Historia de Aragón aquí, en esta casa, en Aragón Radio. Y para conocer todos los detalles de este tema que hemos elegido para este segundo episodio, pues como siempre, me acompaña por supuesto el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santi. Hola a todos, queridos oyentes. Un programita más, encantado de estar aquí, ya lo sabéis. Y bueno, pues toca hablar de un gran personaje como es Jaime I, que bueno, ya en nuestro programa pues lo tocamos largo y tendido, ¿no? Dedicamos Claro. un montón de programas, pero bueno, va a ser un enfoque completamente diferente. Diferente, ¿no? Sí, porque es verdad que hemos hablado de Jaime I, desde luego, en el otro programa, el anual, ¿no? El de Historia de Aragón, el que ya llevamos 4 temporadas y lo que te rondaré morena, esperemos. Pues hemos hablado de su reinado, largo y tendido. También hemos hablado un poquito de estos temas, del tema de por qué dejó Jaime I el Conquistador sin mar a Aragón, ¿no? Porque es algo a mí que me enfurruña bastante. Pero bueno, el caso es que ese tema no lo hemos llegado a tratar demasiado a fondo, ¿no? Y vamos a ver un poquito pues la sucesión de acontecimientos históricos que llevaron a Jaime o la posibilidad de las razones que le llevaron a Jaime a tomar dicha decisión y sobre todo las consecuencias, más allá de que ahora no tenemos playa directamente, ¿no? Pues que todo esto conllevó a lo largo de los siglos, ¿no? Y es que, bueno, pues los más de 60 años que duró el reinado de Jaime I el Conquistador, pues claro, más de 6 décadas dieron para muchísimo, ya que la postre es el monarca que más tiempo ocupó el trono aragonés e incluso, de hecho, está en el puesto 11 de reinados más longevos de la historia universal, al menos de los conocidos. Y hasta no hace muchos años estaba en el top 10. Lo que pasa es que, claro, ya sabéis, Isabel II de Inglaterra, pues empezó a escalar y de hecho se quedó en el top 2. O sea, le vino al pelo de que casi gana Luis XIV de Francia, el rey Sol, que es el que tiene el reinado más largo, ¿no? Es de que la historia. Ha vapuleado a todos esta mujer. Sí, no pilló a Luis XIV, pero vamos por esto. Es como Jordi Hurtado. Pues básicamente, sí, exactamente. El caso es que, bueno, eso, pues todo esto le dio para Jaime I para conseguir convertirse en uno de los reyes de la Casa de Aragón, pues claro, más importantes e influyentes, llevando la expansión territorial de la corona aragonesa pues a otro nivel, gracias a, sobre todo, a esas conquistas que todos conocemos de las Islas Baleares y de Valencia. También consiguió recuperar las buenas relaciones con el papado, aunque a un alto coste, ¿no? Unas relaciones pues que estaban un poquito allá, pero bueno. Mientras que por otro lado, pues también se le atribuyen algunas decisiones un poquito controvertidas, ¿no? Un poquito o muchito, ¿no? Que quizás no fueran las más acertadas. Claro, esto, como se suele decir, a todo lo pasado, pues todo es fácil decirlo, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, entre una de esas decisiones fue el Tratado de Corbeil del año 1258, con el que los Aragón renunciaban a sus derechos e influencia en esa región de Occitania. Derechos que a lo tonto se habían ido consiguiendo a lo largo de varias generaciones, tanto por la vía de los reyes de Aragón,
ya desde tiempos de Ramiro I, como también de los condes de Barcelona, que por alianzas, matrimonios, pues habían conseguido pues una gran fuerza e influencia en esa región de Occitania, ¿no? Así que bueno, Jaime, al fin y al cabo, quería conseguir a toda costa la paz con la cada vez más poderosa Francia de Luis IX el Santo, y cedió en esa cuestión con el Tratado de Corbeil, pues sin conseguir además unas contrapartidas tangibles y reales, porque los reyes de Francia, bueno, en este caso Luis IX dijo, sí, nosotros renunciamos a la marca hispánica, porque que era la marca hispánica, sí. Santiago, para el que lo desconozca. Bueno, la marca hispánica pues viene de mucho tiempo atrás, de época del Imperio carolingio, finales del siglo VIII, principios del siglo IX, en que el emperador Carlomagno quiere establecer una marca defensiva desde los Pirineos hasta el Ebro, ¿no? Una marca hispánica que no pudo llevar a cabo. Sí, pero solo un trocico en los Pirineos. Claro, pues sí que inició campañas todos veranos y conquistó una serie de territorios de los Pirineos, llegó hasta Barcelona, y de ahí surgieron los condados pirenaicos, entre los que está el condado de Aragón. Y Sobrarbe, Ribagorza, etc. Claro, que en un principio eran vasallos de ese imperio carolingio, pero después se independizaron, ¿no? Entonces los reyes franceses se crían con derecho a esos territorios, pero que llevaban de facto en la práctica sin tener derechos sobre esos territorios. Desde hacía siglos. O sea, sin tener derechos, no, sin ejercer esos derechos, digamos, desde el siglo IX. Vamos, entonces, que renunciaron a algo que realmente pues no tenía visos de llevarse a cabo, claro, ni muchísimo menos. O sea, Jaime I sí que renunció, ¿no?, a sus derechos que tenía en el sur de Francia. Y muy recientes. Y de hecho... Y Francia no perdió nada. De hecho, se seguía teniendo todavía ciertos territorios en la zona. Todavía quedaba ese señorío de Montpellier que había heredado de su madre, de María de Montpellier, ¿no? De la madre de Jaime I, me refiero. Y algún otro enclave que durante su reinado pues se irán perdiendo poco a poco por unas cosas u otras. Pero bueno, tampoco nos vamos a meter mucho ahí. Claro, o sea, es decir, que Francia no renunció a nada, y la que cedió y muy mucho pues fue Aragón, ¿no? En ese tratado de Corbeil. Lo que pasa es que, bueno, visto así, pues parece, joder, pues que poco menos que era tonto, ¿no? Jaime I, pero, a ver, no tomó esta decisión por puro azar. Exactamente. O sea, tiene una explicación, ¿no? O sea, y es que pues veía poco factible el poder entablar una lucha con ciertas garantías que le enfrentara a Francia, y de nuevo con el papado, como le había ocurrido a su padre Pedro II, que le acabó costando la vida a su padre Pedro II. Sí, ¿no? La famosa batalla de Muret. Claro. Y es cierto pues que la hacienda real de la Casa de Aragón pues no era precisamente la más boyante de la cristiandad europea, y más pues si la comparamos con la de Francia, que es uno de los territorios más poblados del continente. Lo ha sido siempre, y ya en esa época lo era. O sea, no sé más o menos qué población podía tener la corona de Aragón en esa época, pero no estaría mucho más allá del 1.000.000 de habitantes si es que llegaba todavía en esa época. Prácticamente hasta el siglo XIX Francia ha sido el estado europeo más poblado de Europa. De hecho, porque dice, nos vamos a otra época totalmente diferente que nada tiene que ver con este tema, ¿no? Pero por ejemplo, las famosas guerras napoleónicas con Napoleón Bonaparte, la Revolución Francesa previa, ¿no? Con todas esas guerras en las que Francia se enfrenta a media Europa, por no decir a toda Europa, ¿no? Dices, al final, ¿cómo consigue imponerse durante esos años, en los primeros años de ese periodo? Pues al final porque Francia en esa época tenía alrededor de entre 20 y 25 millones de habitantes, y por ejemplo España llegaba a los 10, le costaba bastante llegar ahí, ¿no? Igual que el resto de países europeos o buena parte de ellos, ¿no? Lo que le daba a Francia una ventaja competitiva en cuanto a recursos demográficos y también económicos tremenda. Pues eso, extrapolándolo a la Edad Media, también ocurre lo mismo en esta época, porque Francia era un reino ya en esa época, pues demográficamente muy potente con respecto a otros territorios europeos, como en este caso la Corona de Aragón, que nunca ha sido un territorio demasiado poblado. Claro. Y además, bueno, de hecho, bueno, pues esto pues lo hemos comentado ya en varios episodios, ¿no?, de nuestro programa de Historia de Aragón, poniendo precisamente como ejemplo pues a Jaime I, ¿no? O sea, las posibilidades económicas que este tenía para armar tropas pues eran relativamente escasas, y apenas podía llevar a sus campañas pues unos pocos centenares de hombres que dependieran directamente de la monarquía, ¿no? A diferencia de lo que podía hacer Francia, ¿no? El resto de tropas que utilizó para sus campañas pues eran estoy hablando de Jaime I, pues eran de los concejos y de los nobles, pues dependiendo pues que respondieran a los llamamientos del monarca, y eso no fue siempre así, o sea, que no siempre respondieron y acudieron, que muchas veces se le plantaron y dijeron, pero nos apetece ir. No vamos, decían, quedamos tal fecha, tenemos que estar todos en tal sitio, por ejemplo en Teruel, para emprender la conquista de Valencia.
eso no la conquista que luego conocemos, sino ya acciones previas que hizo años antes. Y claro, luego llegaba Teruel y dice, pues se no ha venido ni el tato. Claro, al final se tenía que retirar humillado. Y era una humillación pública, ¿no? Contra el propio monarca. Y dice, joder, aquí soy el rey, pero aquí no me hace caso ni, vamos, nadie, absolutamente nadie. Claro. Y es que, bueno, pues tuvo muchos problemas en sus primeros años de reinado con la nobleza, que se levantó pues en su contra en varias ocasiones pues para intentar aumentar su poder frente al de la monarquía como institución. De todas formas, bueno, ese abandono de los derechos de la Casa de Aragón en Occitania que cristaliza en 1258 con ese tratado de Corbel, ¿no? Tan malo para Aragón, ¿no? Tan nefasto para Aragón, pues fue un proceso largo. Sí, no fue de la noche a la mañana. Claro. O sea, hay que retrotraernos tiempo atrás, o sea a tiempos de su padre, fundamentalmente Pedro II, en el que hay una cruzada contra los herejes cátaros, ¿no? Emprendida por el papado y apoyada por Francia, para acabar con lo que consideraban una herejía, que no termina esa cruzada, ¿no? Que se desarrolló en la Occitania, ¿no? En el sur de Francia, no termina en el año 1213 con la derrota de Pedro II de Aragón, padre de Jaime I, en la batalla de Muret. Sí, que parece que acabe ahí la cruzada y ni muchísimo menos, acababa prácticamente de empezar. Claro, o sea, ni mucho menos. No acaba ahí, ¿no? En esas luchas que tiene Pedro II apoyando a sus vasallos del sur de Francia, ¿no? Que eran herejes, ¿no? Cátaros, pues no acaba ahí. Porque muere este señor en batalla, y la cruzada albigense contra los cátaros pues no había hecho nada más que comenzar, y su desarrollo llega incluso hasta casi mediados del siglo XIII. Exactamente. O sea, independiente de lo que ocurre en Aragón, que ya va por otros derroteros. Es que durante esos más de 30 y pico años después de la muerte de Pedro II de Aragón en Muret, es que durante todo ese tiempo, hasta que al final pues termina finalmente pues hacia 1240 y tantos esa cruzada albigense, pues algunos señores occitanos, siendo uno de los más importantes la familia de los Trencabel, ¿no? Es que siguieron solicitando el apoyo de la Casa de Aragón. En este caso ya estaba encarnada en Jaime I, ¿no? Jaime I el Conquistador. Pero es que no quería contrariar a la Santa Sede, y al final desoyó todas esas peticiones de ayuda y se posicionó, de hecho, totalmente en contra de lo que él también consideraba pues como una herejía, ¿no? La de los cátaros. Y eso a pesar de que su padre, al fin y al cabo, pues es que había, como venimos diciendo, pues es que falleció en la batalla de Muret defendiéndolos ahí en el sur de Francia. Que, a ver, que es verdad que esa defensa que hizo su padre se produce en interés propio y de su dinastía, y no porque le parecieran fenomenal las doctrinas cátaras, en plan que Pedro II estuviera, qué majos estos cátaros, no, era porque veía la oportunidad para asentar la influencia de la Casa de Aragón en la zona, pero al final le salió, como ya sabemos, rana, ¿no? A ver, Pedro II, que nadie se confunda, de hereje no tenía nada, o sea, si el título del católico lo tenía por algo, y había luchado también contra los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. En la batalla de las Navas de Tolosa. Llegó a ir a Roma y fue coronado por un papa. O sea, que es que, a ver, y de hecho renovó el vasallaje de la Casa de Aragón que había iniciado tiempo atrás el rey Sancho Ramírez de Aragón. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues acaba intercediendo, ¿no? Y apoyando a sus vasallos del sur de Francia, aunque fueran herejes, ¿no? Allí que estuvo, exactamente. Pero bueno, el caso es que, aunque la jugada de crear esa gran corona de Aragón a ambos lados de los Pirineos, ¿no? Que quería Pedro II, y que fuera desde el Valle del Ródano por el norte hasta el Ebro por el sur, pues le acabará saliendo rana, ¿no? Y le costará la vida, ¿no? A pesar de que Muret tenía ventaja militar frente a su enemigo Simón de Montfort, que no la supo aprovechar, ¿no? Sí. Bueno, pues todas estas decisiones de Jaime I, sabemos que a la larga no beneficiaron a la corona de Aragón. Claro, es de pura lógica, ¿no? Pero estas, pues, son otras historias, ¿no? O sea, ya que, bueno, de lo que venimos a hablar en este tercer episodio de Villanos de Aragón, pues es de las decisiones que afectaron negativamente a Aragón en concreto, como reino dentro de ese gran conjunto de la corona de Aragón. Exactamente. O sea, si esto de acabar con esa expansión por el sur de Francia afecta más a lo que es el conjunto de la corona de Aragón que al reino de Aragón en sí, ¿no? Hay otras decisiones peores para el reino de Aragón. Exactamente, porque aquí sin duda, si nos centramos exclusivamente en el reino de Aragón, una de las más importantes fue la que tomó Jaime I y que dejó a este reino aragonés sin una salida al mar, que es lo que veníamos comentando desde la presentación del episodio, ¿no? Y es que esta decisión va mucho más allá de la broma, como decíamos antes, que solemos hacer de que hoy en día no tenemos playa, más allá de la gente que tiene apartamentos en Salou, en Cambrils, en Peñíscola, etcétera, ¿no? Pero al final no es territorio aragonés, evidentemente. Aunque, bueno, pues objetivamente se puede decir perfectamente que este hecho del que vamos a hablar ahora sigue hoy en día afectando a la actual comunidad autónoma
aragonesa, ¿no? Especialmente por ese enorme peso económico y de empleo que ha terminado por generar pues ese típico turismo de sol y playa y que tantos millones de personas atrae cada año. Es decir, que algunas de las consecuencias de esta decisión del rey Jaime todavía se siguen sintiendo casi 8 siglos después de que la tomara esta decisión, ¿no? Por lo tanto, y es solo una de las vertientes. A lo largo del programa vamos a ir viendo pues todo lo que afectó, sobre todo en época de la Edad Media, la Edad Moderna, en cuanto al reino aragonés, mientras existió Aragón como reino. Pero vayamos pues como digo, a las afecciones históricas sobre este tema y en especial pues es en esas épocas, ¿no? En la Edad Media y también en la Edad Moderna, Santiago. Bueno, pues como ya hemos comentado en otras ocasiones, el interés por conseguir una salida al mar de forma directa por parte del Reino de Aragón pues tiene su origen en sus mismos inicios como entidad política. Uh-huh. Porque lo que pasa es que especialmente a partir del reinado de Alfonso I el Batallador, que era un echado para adelante, ¿no? Pues quien consigue dominar todo el valle medio del Ebro, incluso bueno pues tiene escarceos pues, para tratar de dominar la ciudad de Granada a pesar de su lejanía, hacia donde realiza pues una campaña militar entre los años 1125 y 1126, cuando los mozárabes de la ciudad, es decir, para que nos entendamos, los cristianos que vivían allí, en territorio dominado por los musulmanes, en Al-Ándalus, bueno, pues hasta que estos señores, ¿no? Estos mozárabes de Granada, pues le ofrecen abrirle las puertas desde dentro si mandaba una expedición. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando llega, estos mozárabes no cumplen su palabra, no le abren las puertas de Granada, entonces no puede conquistar la ciudad y bueno, pues se tiene que marchar, pero está ahí en lo que es el corazón de Al-Ándalus, uh-huh, que se pasea por Al-Ándalus como Pedro por su casa, sí. y hace lo que quiere, ¿no? Sí, de hecho el monarca y sus huestes llegan incluso, sí que llegan a la costa, porque evidentemente Granada no está en la zona costera, ¿no? La ciudad de Granada, y llega hasta esa zona costera del mar de Alborán, y nos cuentan las crónicas que llega a tomar posesión de este mar, ¿no? De forma simbólica, evidentemente. Y se cuenta que el monarca, pues para esa toma de posesión, podríamos decirle de alguna manera, llega a la playa y se hace servir, venga, me pescas unas sardinas y me las asáis aquí, un espeto, o ¿cómo se llama? Un espeto, ¿no? Sí. Me cogéis una barca así como en la playa actualmente lleno de brasas, me la hacéis aquí y aquí comemos en la playa, ¿no? Básicamente, o sea, dicho así, pues parece una broma, pero realmente pues esa fue una especie de acto simbólico en el que el batallador se había cruzado al final toda la península ibérica de norte a sur, había llegado hasta ahí en batalla, no consiguió al final la mayor parte de sus objetivos, pero bueno, la verdad es que fue un paseico majo el que se dieron, una campaña que dura prácticamente unos 9-10 meses, luego al final tiene que regresar, pero es verdad que es un acto totalmente simbólico, pero es verdad. O sea, enfocado al tema de la salida al mar, su verdadero objetivo, el de Alfonso el Batallador, era seguir avanzando río Ebro abajo, ¿no? Hasta conseguir dominar la ciudad de Tortosa, que era ese objetivo que tenían para decir, pues dominamos todo el Valle del Ebro, el Reino de Aragón, hasta la desembocadura en la zona de Tortosa, y para lo cual, pues evidentemente, antes tenía que superar diferentes obstáculos, como eran las conquistas de enclaves muy importantes, como eran, por supuesto, Fraga y Lérida, ¿no? Y fue precisamente en el año 1134, cuando al intentar conquistar la ciudad fragatina, el monarca, Alfonso el Batallador, pues sufre esa única derrota importante durante sus 20 años de reinado, que al final, 30 años de reinado, que al final pues le acabó costando la vida a las pocas semanas, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, pues ya una vez muerto Alfonso I el Batallador, que era el máximo artífice, ¿no? De este proyecto de salida al mar, pues río Ebro abajo, pues después de ciertas peripecias dinásticas y palaciegas, etcétera, etcétera, pues al final fue Ramón Berenguer IV de Barcelona, ya en calidad de conde de Barcelona, pero también de príncipe de Aragón por su matrimonio con Petronila de Aragón, la descendiente del linaje real de los Aragón. Hija de Ramiro II el monje, sí. Eso es, pues fue este señor Ramón Berenguer quien consiguió tomar años más tarde los 3 enclaves, tanto pues Fraga como Lérida como Tortosa. Entonces dices, bueno, pues ya está, ya ha conseguido el proyecto de Alfonso I el Batallador. Bueno, lo que pasa es que aquí ya se ha producido ese matrimonio, ¿no? de Petronila de Aragón con Ramón Berenguer IV, y entonces esos territorios podían ir tanto para lo que es el Condado de Barcelona, que al final acabaría siendo pues Principado de Cataluña, como para el Reino de Aragón. Y entonces durante un tiempo esos territorios de Fraga, de Lérida y de Tortosa pues quedaron sin asignar de forma clara a ninguno de los dos territorios.
lo que era propiedad real, digamos. Sí. Con el paso del tiempo, pues Fraga quedó integrada en el Reino de Aragón, mientras que Lleida y Tortosa hicieron lo propio con el Condado de Barcelona. Claro. Entonces ya por esta vía, pues Aragón no tiene salida al mar. Claro, para conseguir una salida al mar, pues habría que ir más hacia el sur, ¿no? Expandirse más hacia la zona del sur andalusí. Y ya el hijo y sucesor de Petronila y Ramón Berenguer, ¿no? Es decir, el rey Alfonso II el Casto de Aragón, que es el primer monarca que es propietario y gobierna a la vez tanto en el Reino de Aragón como en el Condado de Barcelona. Pues bueno, pues es el que continuará un poquito esta situación y empezó a poner las bases para ello, ¿no? De hecho, en el año 1171, este año es clave, ¿no? Para lo que será el proyecto de la futura conquista de Valencia, pues Alfonso II en el 1171 conquista a los musulmanes la posición fortificada de Tirguad, ¿no? Que es donde ordenará, tras tomarlo, fundar la ciudad precisamente de Teruel, la actual ciudad de Teruel, para que sirva como posición, primero, como posición defensiva en esa Extremadura aragonesa, ¿no? En esa zona de frontera, en el sur del reino, pero también como punta de lanza para la futurible conquista de Valencia, que ya Alfonso II tenía en mente, conquistar a la ciudad de Valencia y toda esa zona, Castellón, Peñíscola, Morella, todas esas fortalezas que llevarían, de hecho, hasta la ciudad valenciana. Pero claro, aquí Alfonso pues estaba en diferentes frentes, también estaba muy metido en la política occitana precisamente, que luego continuaría su hijo Pedro II el Católico, es decir, el padre de Jaime I el Conquistador, y al final Alfonso murió prematuramente en Perpiñán en el año 1196, pues cuando todavía contaba con 39 años de edad, ¿no? Es decir, para la época, a ver, no estaba mal, pero todavía le debía haber quedado recorrido vital, como, o sea, no, evidentemente, ¿no? De modo, pues eso, que su muerte, pues no pudo acometer esa campaña de conquista, pero el hecho de que lo tenía en la cabeza, lo de conquistar Valencia, ¿no? Nos lo muestra que había dejado estipulado en su testamento que debía ser en la ciudad de Valencia, donde debía ser enterrado Alfonso II, de haber conseguido conquistarla. Cosa que no ocurrió, ¿no? Pero él ya en su testamento él decía, si durante mi reinado conquistó Valencia, me enterréis allí, en Valencia. Pero no ocurrió. Murió antes, ¿eh? Entonces su hijo sucesor, Pedro II el Católico, pues mantuvo su política exterior más enfocada hacia Europa y al norte de los Pirineos, como hemos visto al principio del programa, sí. De modo al sur de Francia, ¿no? De modo que, bueno, pues finalmente sería su hijo Jaime I el Conquistador quien, como ya sabemos, pues volvió a poner sus miras en continuar esa expansión territorial hacia el Andalus. Entonces, tras conseguir dominar en cierta medida a la díscola nobleza, su primer proyecto expansivo, el de Jaime I, pues tuvo como objetivo a las Islas Baleares. Uh-huh. Entonces, pues Mallorca fue conquistada entre los años 1229 y 1231, mientras que el sometimiento de Ibiza y Formentera pues fue encomendado al arzobispo de Tarragona, a los templarios y a algunos nobles, completándola pues esa conquista en el año 1235. Uh-huh. Y vais a decir, ¿y qué pasa con Menorca? Eso es. Queda Menorca, ¿no? Efectivamente, pues quedaba Menorca, con cuyo gobernador islámico se llegó pues a un acuerdo para que la isla se mantuviera gobernada por él pues como una especie de rey títere, y vasallo de la corona de Aragón, situación que se mantuvo hasta el año 1287, cuando Alfonso III pues la sometió de forma definitiva al dominio cristiano. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues la conquista de las Baleares fue una empresa eminentemente dirigida a satisfacer los intereses catalanes, especialmente porque esas islas pues suponían una amenaza constante, ¿no? Por los ataques piráticos, ¿no? Que se hacían desde allí, desde esas islas islámicas, ¿no? Que estaban justo junto a la costa catalana, al cada vez más pujante comercio barcelonés hacia el Mediterráneo. Sí, de hecho, es que no era el primer intento de conquistar, al menos por parte de los catalanes, la isla de Mallorca. O sea, esto estamos hablando de esta conquista pues en 1229, 1230 y tantos, ¿no? Como estabas comentando, Santiago, pero es que más de un siglo antes, creo que es el año 1114, todavía no se había producido la unión dinástica entre las casas de Aragón y de Barcelona, por supuesto. En el gobierno del conde de Barcelona, Ramón Berenguer III el Grande, se realiza una expedición militar contra la isla de Mallorca, contra los musulmanes de la isla de Mallorca, además conjuntamente con la República Comercial de Pisa, ¿no? Que luego al final acabará sometida, digamos, más o menos a Génova, que era mucho más pujante, pero ambas participan, hacen una campaña militar que al final acaban saqueando y poco más y acaban abandonándolo, ¿no? No se acaba produciendo una conquista territorial y se abandona, pero es decir, que ya había interés hacía más de un siglo en ese sentido por parte del comercio catalán. Que es la primera vez que se nombra la palabra Cataluña, la nombran los pisanos que participaron allí. Cataluña no, sino catalanes. Catalanes, el gentilicio, sí. si en los pisanos hacen Hablan una crónica,
que se publica hacia 1117, ahora no me acuerdo cómo se llama, porque tiene un nombre en latín muy raro, no sé qué, no sé cuántas, Pisanorum, bla, 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 Majoricarum, bueno, pues que cuenta las peripecias de esa campaña militar, y es ahí, es verdad, en esa crónica pisana de 1117 aproximadamente, en la que por primera vez se menciona el gentilicio de catalanes. Es la primera vez que al menos documentado, evidentemente. Seguramente pues se utilizaba desde hace tiempo porque esa es simplemente la primera vez que se conserva escrita. Sí, entonces, bueno, para concluir con este tema de las Islas Baleares, pues esta conquista de las Islas Baleares pues era una campaña, un proyecto, ¿no?, de mucho tiempo atrás catalán, aunque que nadie piense que no participaron aragoneses. También participaron aragoneses, aunque en mucha menor medida, ¿no? Evidentemente. Y algún castellano que aparece por ahí, algún navarro, de todo un poco. De algún territorio europeo por ahí, que participan de forma, digamos, privada, pero que estaban ahí a buscar aventura y sobre todo perricas. Buscaba pues botín de guerra, enriquecerse, etcétera. Pero bueno, los que más catalanes y los siguientes que más, pues aragoneses, ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto, pues la conquista de Valencia pues era un viejo sueño del reino de Aragón, especialmente de su nobleza, que veía la oportunidad de aumentar sus dominios, tierras, riqueza y poder. O sea, también habría supuesto pues un aumento exponencial del poderío comercial del reino aragonés. Claro. Entonces, aunque los primeros movimientos militares para la conquista valenciana se inician ya hacia 1230 y 1231, cuando Blasco de Aragón pues conquista por su cuenta el estratégico enclave de Morella, será en el año 1232 cuando Jaime I organiza el inicio de la expansión territorial hacia el sur del Levante andalusí, que se fue realizando por fases, o sea, siendo pues un momento clave la conquista de la misma ciudad valenciana en el año 1238. Todavía quedaría una tercera fase para seguir avanzando hacia el sur, pero tras la toma de Valencia pues bueno, tocaba empezar a tomar ciertas decisiones importantes. Sí. Entonces, lo primero, pues, era premiar a los que habían participado en la conquista, pues, en su justa medida, según su grado de participación, según el nivel de fuerzas, pues, que hubieran aportado a esas campañas militares. Tanto has participado y tantos hombres has traído y pagado de tu bolsillo, pues te corresponde este premio. Tantas propiedades, tantas tierras, etcétera, ¿no? Más o menos funcionaba así. Sí, más o menos funcionaba así. Entonces, ahí, pues, bueno, todos serían más o menos beneficiados. Y se hace inicialmente, bueno, pues un reparto de las casas de importancia a las cuales, bueno, pues estaban asignadas numerosas tierras. Por ejemplo, de todo el recuento que se hizo, porque esto lo tenemos muy bien documentado. Sí, en el libro del repartiment, sí, que se conserva si no recuerdo mal, en el archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona. Efectivamente. Bueno, pues de todo el recuento que se hizo, pues 620 casas fueron a parar a aragoneses, 383 a catalanes, también participaron catalanes aquí, pero claro, como veis, menos que aragoneses, ¿no? Y 80 para los de otros lugares como Navarra. Entonces, bueno, ¿qué pasaba en cuanto a la administración territorial de las tierras conquistadas? Bueno, pues los estamentos privilegiados del reino aragonés esperaban que esas nuevas tierras conquistadas, o al menos una parte de ellas, pues fueran integradas en Aragón para tener como mínimo, pues bueno, pues en la costa castellonense varios puertos, ¿no? Una salida al mar. Y es que esto, bueno, pues era clave para el desarrollo del reino, ¿no?, de Aragón, especialmente para ese estamento de las universidades en los que estaban representados los concejos de las villas y ciudades, pero también los comerciantes, que tan importantes estaban siendo y seguirán siendo, por ejemplo, ya en el condado de Barcelona. Claro, pues Aragón también buscaba ese desarrollo, ¿no? Potenciar ese desarrollo de eso que llamamos burguesía, no el concepto de burguesía que se crea ya más hacia el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Pero vamos, estaríamos hablando pues eso, de ese factor poblacional que se dedicaba evidentemente al comercio marítimo, que era el que mayores cantidades, luego hablaremos un poquito de esto, pero el que mayores cantidades de materiales, de productos podían transportar a la vez, el comercio marítimo, ¿no? E incluso el fluvial. Pero bueno, el caso es que, claro, era un objetivo muy importante para el Reino de Aragón, ¿no? Claro, o sea, a ver, es que en primer lugar, ¿no?, y tras hacer ese primer reparto de casas y tierras, pues el rey Jaime I no aclara nada sobre qué va a hacer con Valencia en esos meses finales del año 1238, ¿no? Entonces la gente ya se empieza a inquietar un poco, pero ya da algunas pistas, ¿no? O sea, la primera pista llega el 8 de marzo de 1239, cuando el monarca se intitula a sí mismo por primera vez como Rey de Valencia. Sí, aquí ya yo creo que más de uno estaría con la mosca detrás de la oreja. Claro. Entonces, a los meses, ya en el año 1240, pues Jaime habla ya abiertamente de Valencia como un reino totalmente diferenciado
de las otras dos entidades políticas que conforman lo que se acabará conociendo como la Corona de Aragón. Es decir, el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona y el resto de condados catalanes, pues que dependían de él de una manera u otra, ¿no? Entonces, el monarca pues se toma la decisión de crear dos nuevos reinos que unirá a su corona, los de Mallorca y Valencia, y no los integra ni en Aragón ni en Barcelona. Entonces, legalmente podía hacerlo. Sí. O sea, estaba en su derecho, ya que la tradición foral aragonesa permitía a los monarcas pues hacer lo que quisieran con los acaptos o territorios que habían conquistado durante su reinado. Lo que pasa que, claro, aunque legalmente pudiera hacerlo, desde luego, bueno, pues Jaime pues estiró mucho la cuerda creando numerosos descontentos tanto en Barcelona como sobre todo en el Reino de Aragón, ¿no? Porque eran aspiraciones que llevaban pues en muchas décadas o incluso pues casi siglos, ¿no? Sin casi. O sea, Y claro, pues se producen muchos descontentos, ¿no? Pero ¿qué ocurre en este momento, Santiago? bueno, pues aquí la pregunta es por qué toma esta decisión, ¿no? O sea, algunos pues lo han visto pues en clave de cierta vendetta, ¿no? Por lo difícil que se lo puso parte de la nobleza aragonesa durante los primeros años de su reinado, cuando todavía era un joven inexperto, ¿eh? Y es que, bueno, cuando digo joven, es que era muy joven, es que era un niño. Era un niño, exactamente. Es que, bueno, se le podía llamar Jaimito, no Jaime, ¿no? O sea, porque... Claro, es que se convierte en rey por la muerte de su padre, tenía 5 años. ¿no? Y pasa una minoría de edad del castillo de Monzón con los templarios, pero es que ya lo importante no es eso, es que con 9 años declaran a Jaime mayor de edad. Claro, y a reinar, venga, ni chavalote. Ni nada, o sea, a reinar con 9 años, el pobre Jaimito. O sea, como una persona, ya no una persona, que lo es evidentemente, pero un niño de 9 años, tú ahora un chaval de 8, 9 años o 10 años, o incluso algunos más, a ser el responsable de 2 territorios como el Condado de Barcelona o el Reino de Aragón. Y a poner en vereda a nobles de 30 y pico, claro, 40 y 50 años. ¿Y qué es lo que ocurría con estas cosas cuando pues había un joven, un inexperto, etcétera? Pues que, bueno, pues que era fácil que el resto de estamentos privilegiados, pues claro, intentaran ahí, pues eso, a río revuelto, ganancia de pescadores. Intentaban ahí aprovechar la situación para sacar tajada y aumentar su riqueza, influencia y privilegios. Y eso, con suerte, si es que no estallaba a una guerra civil o algo, violencias y tal, porque a un monarca por ahí, en algunos otros lugares, acabó no solo como acabó Jaime, sino incluso destronado y con la cabeza en otra parte, despegada del cuerpo, incluso podríamos decir. Pues que al principio de su reinado, pues los nobles hicieron con el pobre Jaimito pues lo que quisieron, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una situación que llegó incluso hasta el punto de que en el año 1224 Jaime I y su primera esposa, Leonor de Castilla, pues acabaron en la práctica prisioneros en el Palacio Real de la ciudad de Zaragoza durante varias semanas. Sí, con consiguiente humillación que podía suponer para un monarca, ¿no? Y claro, más para uno que tenía el ego por las nubes, que no tenía bola este señor. Y esto solo pues por mencionar uno de los varios episodios de este estilo que tuvo que afrontar hasta finales de la década de 1920. Uh-huh. O sea, se pegó bastante tiempecico, teniendo que, bueno, pues someter a buena parte de la nobleza. Eso es. Uh-huh. De ahí que se haya dicho que, bueno, pues que dejar sin salida al mar al Reino de Aragón pues pudo ser algún tipo de desquite, ¿no? De decir, pues ahora os vais a acordar de mí. Sí, es ¿no? Que de hecho, si vamos también a otra de las crónicas de la época, hemos mencionado, bueno, no es una crónica, ¿no? Es el libro de los repartimientos de esto te toca a ti, esto. Pues también tenemos el Llibre dels Fets o el libro de los hechos, una crónica autobiográfica del monarca, y este compara sus 2 dominios principales de ese momento, ¿no? Que eran el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona, glorificando en este caso a los catalanes, era una pulla de hecho a los aragoneses, ¿no? Y quejándose pues eso de la altanería de la nobleza aragonesa, siempre dispuesta a negarse a dar el dinero al monarca para sus empresas, a no ser que sacara a cambio grandes beneficios, ¿no? Por ello. De todas formas, es muy posible que existiera en parte ese espíritu de vendetta, como decía Santiago, pero sin duda no fue la única razón para tomar esta decisión de dejar a Aragón sin unos puertos, ¿no? Es una salida directa al mar, porque entonces tampoco cuadra que que en el caso de... Está hablando en el libro de los Hechos, está hablando bien de los catalanes y sus vasallos catalanes, pero en cambio los deja también sin pues integrar parte de las Islas Baleares al menos, ¿no? Porque también ha conquistado, es una conquista que como mencionabas antes, Santiago, una conquista principalmente catalana de la Mallorca, Ibiza, Formentera, lo de las Islas Baleares. Querida por los catalanes. Exactamente. Y en cambio, pues además está hablando bien de ellos en el libro de los Hechos, pero no dice, bueno, venga, esto me lo quedo yo, pero esta islica, yo qué sé, Formentera, que es pequeñica y tal, o Ibiza incluso, os la dejo para el Condado de Barcelona. Así que igual esto de no era solo vendetta, por supuesto, lo que pasó con Aragón, porque
si no, en el caso de Barcelona sí que les habría integrado quizás parte de esas tierras, ¿no? De ese archipiélago conquistado. Claro, porque se estaba contento con ellos, ¿no? En teoría, por lo que vemos en este libro del Face. Lo que pasa es que, bueno, ahora sí también es cierto que más adelante, ¿no? Y con el testamento que separaba Mallorca del resto de la Corona de Aragón, pues se acabará apuntalando, el hecho de que el reino mallorquín pues no llegó a tener cortes propias, sino que los representantes de esos estamentos privilegiados acudían a las cortes catalanas. Sí. Así que cierta dependencia de Cataluña sí que otorgó Jaime I, ¿no? Esto realmente es más posterior, un poquito más posterior, sobre todo porque cuando separa, como bien has dicho, el reino de Mallorca del resto de la Corona de Aragón, se lo da uno de sus hijos, al que será Jaime II de Mallorca, pero claro, en calidad de vasallo de su hermano mayor, de Pedro III el Grande de Aragón, ¿no? De la casa de la Corona de Aragón. Y claro, dice, bueno, como eres vasallo, pues tus cortes acaban siendo representadas en las de Barcelona, pero podría haber dicho en las de Aragón o incluso las valencianas, las nuevas cortes, ¿no? Pero bueno, como vemos, es un asunto bastante complejo, ¿no? Que estamos viendo. Hay muchos vértices aquí que hay que analizar para ver, pues qué se le pasó por la cabeza quizás a Jaime I para tomar la decisión que tomó con respecto a Aragón. El caso es que otra de esas razones que se han aducido, y yo creo que es la fundamental, es que en esos momentos pues Jaime I pues estaba ya teniendo hijos e hijas con su segunda esposa, Violante de Hungría, y que el objetivo de ambos, tanto de Violante de Hungría como de Jaime I, pues era dotar de dominios a todos sus hijos legítimos varones. O sea, también para su primogénito que había tenido con su primer matrimonio con Leonor de Castilla. Claro, es que aquí tenemos, en cuanto a los que le sobreviven al menos, por recapitular, con Leonor de Castilla había tenido un hijo, que era el infante Alfonso, que morirá antes de heredar, ¿no? Pero al principio era el primogénito y estaba en el testamento, y con Violante pues habrá sobre todo... Y también le iba a dar territorios. Claro, no, sí, era el primogénito, iba a heredar, dependiendo del testamento, le daba Aragón y Barcelona o Aragón y Valencia, porque va cambiando este hombre de Jaime I de testamento en testamento. ¿No? Muchísimas veces. Pero también estaban de los 9 hijos con los que tuvo, hijos e hijas que tuvo con Violante de Hungría, acabarán heredando el que será Pedro III el Grande, que hereda los estados de la Corona de Aragón, los peninsulares, y luego estaría ese Jaime, que sería Jaime II de Mallorca, que también, aparte de las Islas Baleares, también hereda los pocos territorios que todavía le quedaban a la Casa de Aragón al norte de los Pirineos, ¿no? Esa zona de Perpiñán, un poquito esa región para ubicarnos, ¿no? Claro, entonces, para darle territorios a cada uno de sus hijos, tenía que dividir sus dominios en varios reinos o estados para darle pues a cada uno una cosa, ¿no? Y eso que se murió el infante Alfonso, como decíamos, que claro, si hubiera sobrevivido es que se habría dividido en 3 partes, no en 2, como hemos comentado. Claro, que yo creo que lo que pasó, bueno, pues es que él concebía que, o sea, para él mismo, pues todos estos territorios eran una propiedad suya, sí, ¿no? Tenía derecho a hacer con ellos lo que quisiera. Y se acabó, y dijo, bueno, pues voy a intentar ser justo con mis hijos y pues darle pues a cada uno pues un poco lo que pueda, y luego bueno pues allá se las apañen. O sea, yo he hecho lo que tenía que hacer con mi familia, ¿no? Sí, sí. O sea, como quien reparte una hacienda o una casa entre sus hijos. Exactamente. Y se acabó. Probablemente hubo una mezcla de todas estas razones, ¿no? Porque seguro que unas tuvo más peso que otras, pero desde luego todas estas razones y muchas más que probablemente no conozcamos, pues estuvieran implicadas en estas decisiones, ¿no? Para que Jaime I pues al final decidiera que Aragón se quedaba sin salida al mar, ¿no? ¿Los aragoneses qué hicieron? Pues por supuesto protestaron. Intentaron hacer cambiar de parecer al rey sobre lo hecho en Valencia, pero al final ya sabemos que sin conseguir nada. Y con ello el reino de Aragón pues veía cerrada ya de forma definitiva la posibilidad de tener salida al mar, ya que, con la creación del reino de Valencia al sur, en su frontera sur, que además era un reino de la casa aragonesa, por lo tanto no era un reino al que dices, bueno, en el futuro ya les declararemos la guerra y les conquistaremos un trocico. No, es que no existía esa posibilidad, ¿no? Pues claro, aquí ya en ese momento Aragón, como reino, perdió el contacto directo con Al-Ándalus, ¿no? Y su zona de expansión natural, porque claro, al este se encontraban las tierras catalanas, también de la misma corona, ¿no? Mientras que al oeste estaban los reinos de Navarra y Castilla, y al norte de los Pirineos diferentes territorios sobre los que la Casa de Aragón había perdido mucha influencia, tras esa derrota de 1213 de Pedro II el Católico en la batalla de Muret, y que también, como hemos comentado al principio del programa, se pierde definitivamente con esa renuncia de Jaime con el Tratado de Corbeil. Es decir, que no había posibilidades reales de conseguir por otro lugar esa salida al mar. O sea, se había perdido la posibilidad de conseguir la salida al mar para Aragón, ¿no es verdad? Claro. Entonces, bueno, pues ahí se terminó esa aventura iniciada en tiempos de Alfonso I el Batallador en el primer tercio del siglo XII, ¿no? De intentar conseguir una salida al mar. Y es verdad pues que después hubo algún intento pues de crear un paseo marítimo, pero nunca se llevaron a cabo, ¿no? No, nunca llegó a buen puerto.
Como, además, nunca mejor dicho. Pero bueno, visto el proceso histórico de una decisión que ha llegado hasta nuestros días, pues ahora vamos a profundizar un poquito, ¿no?, en las consecuencias, más allá de lo evidente, consecuencias que se han lastrado, bueno, pues... hasta hoy en día. Yo diría que hasta hoy en día. No, es que hasta hoy en día y en el futuro, o sea... Claro, o sea, ya sabemos que la Corona de Aragón pues acabó basando buena parte de sus ingresos y su influencia política en el esfuerzo naval y comercial. O sea, no era una corona especialmente rica, pero el comercio en el Mediterráneo pues ofreció unos importantes beneficios económicos pues que había que proteger con unas tácticas y estrategia naval que tenía que estar a la vanguardia en tecnología y conocimientos, como así fue. De ahí pues que en algunos conflictos, como la guerra de las vísperas sicilianas a finales del siglo XIII, pues consiguieran dominar el Mediterráneo occidental frente a la flota francesa, a pesar de ser esta pues bastante más numerosa. Sí, sí. Tampoco hay que pensar hay una flota de guerra permanente, pues más allá de algunas embarcaciones, pero en tiempos de guerra los diferentes tipos de barcos se adaptaban muy fácilmente para desempeñar actividades comerciales a desempeñar actividades bélicas. Sí. Entonces, gracias a esa fuerza, pues la Casa de Aragón pues desarrolló una fuerte influencia, incluso en el norte de África, llegando a someter pues a vasallaje a algunos sultanatos como el de Túnez. El caso es que el hecho de que el Reino de Aragón no tuviera salida al mar, ¿qué supone? O sea, significa que no participó tanto en el comercio como en el esfuerzo naval y la expansión de la Corona de Aragón en el Mediterráneo. Sí, que a veces cuando lo tratamos nosotros en nuestra página web, en historiadaragón.com, en nuestro programa aquí en Aragón Radio, ¿no?, Historia de Aragón, o hablamos por redes sociales, siempre sale alguien que dice, ¿cómo va a participar el Reino de Aragón si no tenía puertos, si no tenía salida al mar? Bueno, ¿y qué? O sea, ahora lo vamos a ver un poquito, pero que no es algo tan simple como eso, ¿no? En plan, como no tienes la salida al mar, pues Aragón no participó ni en las conquistas del Mediterráneo ni en el comercio. Ahora vamos a ver que no. Claro, y hablan de la expansión catalana. Como que la expansión catalana. Que también es catalana, pero también valenciana. Claro, también Aragón participó, evidentemente. Bueno, pues hubo aragoneses que armaron barcos para comerciar, que se dedicaban a ello, y que incluso armaron también pues barcos de guerra para participar en diferentes conflictos armados. Pero claro, evidentemente, el no contar con puertos propios pues cortó muchísimo sus posibilidades con respecto a la fuerza del comercio catalán, incluso más tarde pues el valenciano, ¿no?, que hacia el siglo XV pues llega a superar incluso al de los comerciantes catalanes. De todas maneras, bueno, Tortosa, por ejemplo, pues había uno de los mejores astilleros del Mediterráneo, y las maderas que llegaban allí pues era por vía fluvial pues de los Pirineos, a lo mejor. Unas excelentes maderas de los Pirineos. O sea, sé que acaba involucrándose de alguna manera pues el Reino de Aragón también. No, pero también que había gente que, como decías, armaba barcos, los pagaba, además, y había comerciantes, por ejemplo, en Zaragoza, que tenían sus, podríamos llamar, oficinas en Barcelona, en otros lugares, en Valencia, con ese capital aragonés participaban armando barcos, incluso si llegaba un momento de guerra, que utilizaban esos barcos para que participaran en acciones bélicas. Y no, lo decía como que, o sea, influye mucho más de lo que parece, ¿no?, en Aragón, aunque no tenga salida al mar, ¿no? O sea, pero bueno, pues la participación aragonesa pues en esa expansión no fue ni mucho menos residual, ¿no?, como dice Sergio, tanto en la Baja Edad Media como en inicios de la Edad Moderna. Pero claro, esa diferencia pues con respecto al resto de territorios pues hizo que de forma paulatina fuera perdiendo Aragón pues peso en lo que era la Corona de Aragón, ¿no? Claro, es que era un territorio no muy bien poblado, como ya sabemos y hemos comentado muchas veces, sin posibilidad ya de expandirse territorialmente, y por eso su importancia, pues claro, paulatinamente fue disminuyendo, especialmente ya tras la unión dinástica con el matrimonio archiconocido de Fernando e Isabel, es decir, de los reyes católicos, y la entrada después en el trono, ¿no?, de la Casa de Habsburgo, de los Austrias. Y claro, es decir, que la decisión tomada por Jaime I es que acaba lastrando durante siglos al Reino de Aragón a todos los niveles, y siguiendo así, siendo esto del conseguir salida al mar, aún así se mantuvo, y es que al final se convirtió prácticamente en una casi obsesión, ¿no? Es que mencionabas antes, Santiago, el tema de que hubo varias ocasiones en las que hubo varias intentonas, aún así, para intentar solucionar este tema. Por ejemplo, en el siglo XVII existió un proyecto de crear un pasillo naval, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no?, que llegara hasta Peñíscola y que fuera un puerto aragonés, ¿no? Mientras que unos años más tarde, durante la Guerra de Sucesión Española, el bando borbónico, Felipe V de Borbón, ¿no?, y su esposa, pues ofrecieron en 1706 al Reino de Aragón a toda la zona de Tortosa, y también Lérida, etcétera, a cambio de que no apoyara al bando del archiduque Carlos de Habsburgo en esa Guerra de Sucesión Española, ¿no? Evidentemente esto al final pues no se hizo, pero la idea siguió en el subconsciente, aunque de otra forma de llevarla a cabo, ¿verdad? Sí, o sea, esto nos lleva, por ejemplo, a la segunda mitad del siglo XVIII,
al reinado de Carlos III de España y a la gran influencia que tuvo pues Pedro Pablo Abarca de Bolea, que es el 10º conde de Aranda. O sea, tras la muerte, ¿qué ocurrió aquí? Pues que tras la muerte del rey Fernando VI de Borbón en el año 1759, le tocó el turno de reinar a su hermano Carlos, ¿no? Que estaba en Nápoles en aquellos momentos, porque Fernando VI murió sin herederos al trono. Y bueno, pues desde Nápoles, este Carlos III, pues a su llegada a España, pues desembarcó en Barcelona, y en el viaje que le iba a llevar hasta la corte de Madrid, pues ahí estuvo este conde de Aranda para asegurarse de que el nuevo monarca pasara por Aragón y por Zaragoza. Que se lo pasó bastante bien por aquí, por Zaragoza, cazando por los montes de Torrero, porque se quedó unos cuantos días, ¿no? El caso es que, bueno, Aranda, como ya sabemos, este 10º conde de Aranda fue una de las grandes figuras de la Ilustración en España y de ese despotismo del todo por el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? O para el pueblo, ¿no? Y la Ilustración, pues claro, buscaba mejorar las condiciones de vida de la gente, fomentar su desarrollo y prosperidad, ya que eso, pensaban, ofrecería una mayor producción del reino, más riqueza, más poder y sobre todo, porque no daban puntadas sin hilo, era tratar que la gente estuviera lo más contenta posible, porque eso solía evitar los recurrentes levantamientos populares, que eran siempre muy peligrosos, que nunca se sabían cómo podían acabar, ¿no? Pues en esa primera visita a Aragón de Carlos III, el conde de Aranda le habló, entre otras cosas, de un gran proyecto de ingeniería consistente en construir un gran canal que fuera navegable, que discurriera más o menos en paralelo al río Ebro y que conectara de esa forma el mar Cantábrico con el mar Mediterráneo. O sea, no era poca cosa, ¿eh? Claro, o sea, ¿y cuál era el objetivo aquí? Pues el objetivo era doble. Por un lado, aumentar las tierras de regadío en las zonas por las que pasara ese canal, pero sobre todo, ¿no? Este era el objetivo principal, conseguir por fin de esa manera que Aragón tuviera de aquellas formas su salida al mar para comerciar en grandes cantidades. Porque claro, el río Ebro no es muy navegable que digamos, ¿no? En la antigüedad lo era, pero ahora ya en esta época no. Pero claro, es que, ¿por qué es esto importante? Porque claro, es que hasta la invención de medios de transporte como el ferrocarril, ya en el siglo XIX, en zonas de interior, ¿no? El transporte realmente se hacía básicamente en carretas y poco más. Y claro, una carreta, ¿qué cantidad de productos puedes llevar? Pues muy limitada, ¿no? Y aparte los viajes eran mucho más costosos en cuanto a tiempo. Y esto limitaba muchísimo la cantidad de productos que se podían exportar fuera de Aragón. Así pues, lo que sería el Canal Imperial de Aragón es que era un gran proyecto destinado a poder sacar en grandes cantidades con barcazas, tanto ganado, peletería, lana, productos agrícolas, sacarlos de Aragón tanto a la cornisa cantábrica, a los puertos del Cantábrico, como a los del Mediterráneo. Y ahí se embarcarían en los puertos en grandes barcos y así se podría sacar. O sea, en cierta manera era la idea de conseguir esa salida al mar para comercial por parte de Aragón, de forma mucho más sencilla que llevarlo en carretas los productos hasta la costa y luego pues embarcarlos. Y la cantidad era mucho menor de la cantidad de productos. Claro, esa la idea era meter a Aragón en el comercio internacional, ¿no? A través de esta salida pues al mar de esos productos. Y entonces, bueno, pues al final el proyecto se inició en 1776 y fue dirigido por Ramón Pignatelli. Sin embargo, bueno, pues como todos sabemos, no se pudo terminar por la complejidad técnica y la enorme cantidad de recursos que se necesitaban. Era pues una empresa faraónica, ¿no? Ahora sí, bueno, pues entre 1776 y 1790 se construyeron 110 kilómetros de canal entre su inicio en Fontellas, en Tierras Navarras, hasta Fuentes de Ebro. A pesar de no concluirse, fue el proyecto de ingeniería más importante construido en Europa en esos años. Una maravilla pues de la ingeniería. Los ingenieros pues y con los medios de la época, que era prácticamente pico y pala para excavar el canal y para hacer todas las estructuras hidráulicas y todo. Me consta que los ingenieros lo estudian, ¿no? Y le tienen admiración, ¿no? por esta construcción, ¿no? Y aunque no se llegó pues a cumplir del todo su función, pues sí que ha tenido y sigue teniendo importancia económica, sobre todo por la extensión de los regadíos. Fíjate el ejemplo de tu pueblo, ¿no? De Gallur, por ejemplo, que está ahí, que pasaba precisamente por ahí. Y ha sido muy importante y lo sigue siendo. Sí, desde luego es un antes y un después. Es un antes y un después, ¿no? O sea, de haberse completado, pues quizás seguiría pues teniendo pues en parte una función comercial o incluso recreativa, igual que pasa pues con algunos otros canales de ese tipo que se construyeron en Reino Unido y en otros puntos de Europa. Es que entonces, claro, la vía fluvial eran las autopistas de la época, ¿no? O sea, se podía transportar mucha más mercancía, muchísimo más rápido, y
bueno, es que era todo ventajas, ¿no? Claro. Al final, claro, el desarrollo de los transportes de masas, como el ferrocarril, por ejemplo, que hemos mencionado, y luego ya en la actualidad, que si los aviones, que si los grandes trailers de camiones y tal, pues claro, ha acabado con esa problemática, más o menos, mientras que el acceso al mar sigue siendo, aún así, pues un motor económico diferente, basado ahora especialmente en ese turismo de sol y playa. O sea, ya no era solo el tema comercial, sino que ahora, como se va a la playa mucho, pues es un motor económico también, el mar, pero diferente, ¿no? Con ese turismo, sobre todo cuando estamos hablando, en el caso de España, que siempre está entre la segunda y la tercera potencia mundial en cuanto a atracción de turismo internacional. Estamos hablando, creo que las últimas cifras que se han dado estos últimos años se han alcanzado incluso los 80 millones de visitantes a lo largo del año. Que se dice pronto, 80 millones. Es como prácticamente si toda la población de España viniera 2 veces a España, ¿no? O sea, a ese nivel estamos. Es algo a lo que Aragón pues no tiene acceso y resulta pues un hándicap turístico, tal y como está en la actualidad configurado el modelo de turismo, porque si se explotara un poquito más el turismo cultural... Sí, que aún así se está explotando cada vez más, y de hecho el turismo de interior, cultural, de montaña, etcétera, pues en Aragón de hecho es una de las comunidades ya actualmente más punteras en ese sentido, al menos en España, en cuanto a atracción de ese tipo de turismo, y ya tiene un peso muy importante en el Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma, ¿no? Pero aún así no es lo mismo que tener hoy un trocico de playa. Es que parece es una tontería, o lo parece una tontería, pero realmente no lo es tanto. Y todo ello, al final, y aunque pueda parecer algo un poco raro e incluso peregrino, es que viene de la decisión que en su día tomó un señor hace casi 800 años, Jaime I el Conquistador. O sea, que todavía sigue influyendo en cierta medida un poquito en nuestras vidas, podrían decir. Pues nada, por eso yo creo que, ¿verdad, Santiago? Se merecía que Jaime I, se merecía un poquito que lo incluyéramos en este programa, que no hay que tomarse al pie de la letra esa palabra de villanos, ¿no? Pero no, en este programa de villanos de Aragón, y por eso lo tenemos aquí en este tercer episodio de esta temporada. Así que nada, ya hemos comentado lo que supuso su reinado para Aragón, y nada, Santiago, nos escuchamos ya en el siguiente programa. Hasta la próxima. Y ya sabéis que si os habéis perdido algún episodio, pues lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast, y lo encontraréis como siempre en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com, en plataformas de podcasting que son iVoox, Spotify y Apple Podcast. Dejadnos vuestra opinión y comentarios, y sobre todo suscribíos a nuestros canales para que os salga siempre el aviso en vuestro móvil de que, oye, hay un nuevo programa de Villanos de Aragón o de Historia de Aragón. En la técnica hemos tenido a Joel Belda, y te esperamos en el próximo programa para conocer a los villanos de Aragón, por supuesto, en Aragón Radio. En Aragón Radio, Villanos de Aragón. Una serie de historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués.